Adelante, David. Adelante. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Agradezco a CIEM por la invitación. En este momento voy a darles una conferencia de 1 hora. Me presento. Mi nombre es David Andrés Vargas Salazar. Soy abogado, magíster en Derecho Administrativo. Actualmente soy asesor de una entidad pública. Asimismo, soy miembro de una veeduría ciudadana, docente universitario, con más de 10 años de experiencia en conferencias. Y pues me he especializado en el derecho de TIC, que tiene que ver con todos estos diferentes ámbitos y dimensiones de la implicación de la tecnología y su relación con el derecho. Perfecto, David. Podemos dar inicio. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, ingeniero. Quisiera saber si están viendo mi pantalla, porque es que tengo el software, hasta ahora lo estoy aprendiendo a manejar, entonces no sé si están viendo bien mi presentación para que el ingeniero por favor me vea, o me estoy viendo yo ahí en el No, lo video. estamos viendo perfectamente la pantalla y su cámara, David. Ah, perfecto, listo. Entonces yo les agradezco mucho. Bueno, vamos a iniciar. Hoy la conferencia va a estar dividida en 2 partecitas. Una parte netamente teórica, donde les vamos a hablar del derecho de TIC, su naturaleza, su marco jurídico, 3 aspectos fundamentales, su definición, unos conceptos claves, ¿sí? que me habla la ley de TIC, o la ley estatutaria de habeas data, perdón, y por último, algunos aspectos prácticos. Digamos que el tiempo no nos da para más, pero con esto nos vamos a aterrizar y a conceptualizar de lo que es el derecho de TIC como tal. Entonces, así ya nosotros podemos, digamos, que aterrizarlo de lo macro a lo micro. Digamos que esa va a ser como la metodología de la conferencia. La charla va a durar aproximadamente 35 a 40 minutos y una última parte donde vamos a darles el espacio para que ustedes puedan hacer las preguntas que consideren. Este es un tema muy pragmático en el sentido de que siempre, digamos que todas las personas estamos sometidas casi que a esto. El hecho de tener una convivencia con sistemas de información, con acceder a servicios financieros, a servicios diferentes formas en que nos captan la información, se van a dar cuenta que esto es de muchísima utilidad para nuestra vida práctica, no solamente como ciudadanos, sino también como usuarios de un sistema de mercado en el cual estamos sometidos, en el cual la información se vuelve un intangible muy, muy, muy valioso. Entonces, vamos a iniciar. Lo primero que vamos a definir y a lo que queremos entender es qué es el habeas data. El habeas data, o sea, ¿qué entendemos por el derecho de habeas data? Y para eso lo primero que los voy a aterrizar es el marco jurídico. Digamos que yo soy amigo de la parte conceptual, ¿sí? Las leyes están numeradas, pero cuando uno tiene el concepto es mucho más fácil. Se llama la ley de habeas data, pero su código o su número es la 1266 de 2008 y es una ley estatutaria. ¿Por qué es una ley estatutaria? Porque lo que me reglamenta es un derecho constitucional, ¿sí? Un derecho constitucional que está plasmado en el artículo 15. El artículo 15 me establece varios derechos conexos, pero me da ese rango constitucional el cual me permite que yo como ciudadano tenga una facultad, ¿sí? Para ejercer, defender un derecho. Ese derecho lo define la ley de una forma muy precisa y lo define como esa capacidad que tenemos las personas, ¿cierto? Todos los seres humanos, en que podamos conocer, por eso puse los verbos aquí, los más importantes, conocer, actualizar y rectificar. Pero rectificar ¿qué? La información que se haya recogido de mi persona, ¿en dónde? En bancos de datos. Así lo llama la ley, bancos de datos y o archivos. ¿Ok? Recuerden que, digamos que a pesar de que lo que hace con la revolución de las TIC es pasar de la parte física, es decir, de tener papel como tal, pasamos a que esto se traduce en una serie de códigos y datos en lo que llamamos los ordenadores o terminales, mediante hardware y software. Ahí la ley lo que hace es que determina que toda captación de esos datos se determinan archivos o bases de datos, ¿sí?
¿Y por qué se le da esa facultad al individuo? O sea, ¿por qué se le da esa facultad a que nosotros podamos conocer, actualizar y rectificar? Y es que, como tal, nuestra información puede ser usada de manera arbitraria por aquellos que captan la información. Entonces, el derecho tiene una doble connotación. Es una protección que se da, pero también es un mecanismo, por decirlo así, el cual me permite ejercer una acción sobre los quienes administran esos datos. Y esa información la puede captar tanto entidades públicas como entidades privadas, ¿sí? Esas informaciones siempre van a estar dentro del marco constitucional. Y para ello es importante nosotros decir que la ley lo que hace en su artículo primero, que me define que la habeas data y me lo define así, como esa capacidad que tiene toda persona en conocer, actualizar y rectificar toda la información que se haya recogida en los bancos de datos, también me la conecta con otros derechos. ¿Cuáles son esos derechos y las garantías constitucionales? Son las que se refieren al artículo 15 y al artículo 20 de la Constitución. Pero, ¿qué nos dice el artículo 15? Recordemos que el artículo 15 de la Constitución dice que todas las personas tenemos nuestro derecho a la intimidad personal y familiar. También tenemos el derecho al buen nombre, ¿cierto? El que todos estamos sometidos. Digamos que en esta era de la información casi que es un derecho que está a la palestra pública, para bien o para mal. Esta transversalidad de la información ha hecho que nosotros tengamos y sea muy fácil, ya sea acceder a la información de los demás o inclusive compartir información de otras personas, ¿cierto? Nuestras redes sociales, el Google, que es un algoritmo que me permite hacer búsquedas justamente de su nombre y casi que le jala todo lo que está en la red, en la internet, de su nombre. También ese artículo me dice que el Estado está en obligación de hacerlo respetar, ¿cierto? Y eso hace que efectivamente todos tengamos derecho, y fíjense que la Constitución vuelve y rectifica, o mejor, el estatuto del derecho de habeas data o la ley de habeas data, rectifica esta facultad o esta materialización del derecho en lo mismo, a conocer, a actualizar y a rectificar toda la información que se me haya dado, tanto en archivos públicos o privados. Ahí, ese es el derecho constitucional de habeas data. Allí es donde nace constitucionalmente. O sea, el constituyente ahí da como calificación de derecho fundamental el derecho de habeas data. ¿Sí? También dice que el habeas data está conexo a otro derecho y es al de la libertad. Fíjense cómo no es un derecho, digamos que sí, autónomo en el sentido de que es solito, como el derecho a la vida, ¿cierto? Que está por encima de todos, sino que es un derecho conexo a otros derechos, como el de la libertad. A su vez, también nos habla y nos dice que la correspondencia en ese mismo artículo es inviolable. Es decir, que en ese momento, estamos hablando de hace más de 30 años que fue que se creó la Constitución del 91, la Internet no estaba tan desarrollada como hoy en día. Pero nosotros debemos entender e interpretar la Constitución de correspondencia, a su vez, a todo medio digital. Correos electrónicos, chats, mecanismos de comunicación por diferentes apps, entre otros, deben ser catalogados como correspondencias. Y la premisa es que también son inviolables y que solamente estos para poder ser registrados o cateados con el tema de que, mediante una orden judicial. Ahí es donde esto se conecta con otras disciplinas del derecho como el derecho penal, donde aparecen los delitos informáticos, pero eso será objeto de otra charla. Entonces, ahí las cosas empiezan a conectarse sistémicamente absolutamente todos los derechos constitucionales. A su vez, ¿qué me dice la ley? Oiga, hay un otro artículo que desarrollamos en esta ley de la Constitución, que es el artículo 20. Y de ahí es donde viene la conexidad. El artículo 20 de la Constitución Política de Colombia me habla o me desarrolla que dice que toda persona tiene garantizado su libertad de expresión y la forma de difundir su pensamiento y opiniones. Esto, ¿sí?, tiene que ver también con no solamente dar, sino también
me habla del recibir, porque ese mismo artículo me dice que también tenemos derecho a ser informados y recibir información veraz e imparcial. Y por último me desarrolla algo que se llama que tenemos derechos a crear medios masivos de comunicación. Fíjense entonces cómo diferentes derechos que están articulados en la Constitución, pero la Constitución no tiene la capacidad de desarrollarlos. Entonces la ley de habeas data con me habla de que efectivamente la información que se administre de nosotros en los diferentes bancos de datos tiene que ser una información clara y veraz, es decir, que tiene que ser cierta y no puede estar con errores. A su vez, en ese mismo artículo y para lo que nos atañe en esta charla de habeas data, es que se garantiza, escuchen bien, se garantiza el derecho a la rectificación en las condiciones de entidad. Aquí es donde se le da ese mecanismo de protección al derecho de habeas data. Es decir, el artículo 20 me dice que todas las personas tienen el derecho de rectificación. Es decir, que si algo se está diciendo que no es correcto de nosotros, que es mentira, que es falso o que está tergiversado, necesariamente tenemos de nosotros un derecho de poderlo rectificar. Y me da una cualidad especial que hablamos nosotros abogados, que es las condiciones de equidad. ¿Y qué es eso de las condiciones de equidad? ¿Qué entendemos por las condiciones de equidad? Podemos entender la equidad desde varios puntos de vista, pero el enfoque que vamos a dar acá lo vamos a dar desde el punto de vista disciplinar del derecho. Y aquí nos dice que la equidad la debemos entender como una cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra. Fíjense lo que es equidad. Es decir, yo no puedo tener, o el Estado no me puede a mí dar algo a perjuicio de otro. Esto pasa mucho. Y esto es un tema muy interesante en las condiciones sociopolíticas que estamos viviendo nosotros, que no es objeto de esto, pero es cómo nosotros debemos coger el mundo del derecho y debemos aterrizar a un contexto real. Y me habla de que la equidad o las condiciones de equidad deben ajustarse más que por decisiones de justicia o de aplicación fría de la ley, debe aplicarse a la calidad o a la interpretación de dar una forma de que no tenga que perjudicar a otros a costa de darle derechos a otros. Cualquier interpretación que se haga de la norma, y entiéndase que la interpretación de la norma al final, jurídicamente y técnicamente dice que los únicos que pueden interpretar la norma son los operadores jurídicos, y entiéndase operadores jurídicos como los jueces de la República en todos sus niveles, desde magistrados, jueces de circuito, de tribunales, entre otros. También nos dice que en cierta forma autoridades administrativas e inclusive nosotros en el ejercicio de nuestras funciones interpretamos la ley de una u otra manera, ¿sí? No tan técnicamente como los abogados, que es el único operador jurídico que tiene la capacidad, sino en la vida y en la cotidianidad el derecho es mucho más cercano de lo que nosotros pensamos. Conclusión, podemos entender que el derecho de habeas data es un derecho, primero, constitucional, establecido en el artículo 15. Segundo, que me otorga unas facultades como sujeto de derechos o como ciudadano en que yo puedo conocer, es decir, la información que tenga alguien de mí, actualizar, pedirle a ese alguien que por las circunstancias que tenga o administre mis datos, yo pueda actualizarlos y rectificar. Más adelante hablaremos de otra cualidad que se le permitió, otro alcance que en las condiciones de equidad tuvo que darse, que es el de eliminación, pero jurídicamente estos son los establecidos desde el punto de vista constitucional hasta el punto de vista estatutario o que me desarrolla la ley. Entonces, actualizar, conocer y rectificar que toda la información que se tenga sobre mí, tanto en entidades públicas como entidades privadas. Primera idea conceptual que nos tenemos que llevar, el derecho de habeas data. Entonces ya entendimos fácilmente qué es el derecho de habeas data y sabemos que existen dos artículos que le pegan en la Constitución y una ley estatutaria que me desarrolla esos dos artículos específicamente de habeas data. Continuemos. Aquí viene una parte que es el de
principios y definiciones. ¿Por qué organicé la conferencia así? Digamos que la organicé así para que, digamos que en una hora, esto es un tema bastante largo, pero en una hora ustedes se lleven 3 cosas claves. Y es que las definiciones nos van a servir en el ejercicio de materializar este derecho. Y los principios. Hay algo que se llama la interpretación del derecho, siempre se hace de lo más a lo menos. Esa es la lógica del derecho. Es decir, es un método deductivo, de lo más a lo menos. Aquí la ley nos habla de 2 cosas fundamentales. ¿Qué nos dice la ley? La ley nos dice que efectivamente existen, digamos, unos actores. Esos actores están, si ustedes ven la presentación de ustedes, a mano derecha, donde dice titulares, y también lo que me dice aquí, perdón, corro esto, y datos personales. Entonces vamos a empezar por ese lado, de derecha a izquierda. Vamos a hablar de que en el artículo 2 de la ley estatutaria me define a estos sujetos. Hay unos actores. ¿Quiénes son esos actores? O sea, ¿quiénes son los que juegan en la materialización del derecho de habeas data? Lo primero que tenemos que decir es que aparece una primera persona o un primer actor y se llama el titular. ¿Cómo lo llamamos? ¿Qué nombre le ponemos desde habeas data? El titular de la información. Es decir, es esa persona natural o jurídica, fíjense, al que se refiere o al que se le capta la información y que esa información está en ese banco de datos, ¿sí? Y es sujeto, y fíjense aquí lo que la ley y la extensión que hace la ley. El derecho de habeas data no solamente es para personas naturales, sino también para personas jurídicas. Ese es el primer alcance que nos da aquí la norma. El derecho de habeas data, el titular puede ser o persona jurídica o persona natural. Y es el que tiene la facultad o tiene el derecho. Dicho en palabras un poco menos técnicas, somos todos nosotros. Es decir, nosotros ya somos sujetos de habeas data. Entonces, cuando a mí me digan, ¿usted es el titular de los datos? Sí. Entonces, en los contratos o en las autorizaciones, muchas veces se dice el titular. Entonces, cuando usted le digan el titular, ya saben que soy yo. Soy el que se le capta los datos, la persona dueña de la información. Ya miramos cuáles son los datos. Allá vamos. Y cómo se clasifica. Entonces, la primera persona que aparece. La segunda o el segundo concepto que aparece. O la persona que también juega un papel ahí. Y se le llama fuente de la información. Es decir, a esa persona se le llama fuente. Y es esa persona natural, esa entidad u organización, fíjense que aquí es mucho más amplio lo que nos dice la ley, persona, entidad u organización, que recibe o conoce los datos de los titulares de la información. Es decir, es la persona que capta la información, pero esta captación obedece básicamente a un vínculo comercial, ¿cierto? Porque yo adquirí un producto financiero, porque yo adquirí un producto de pólizas, porque yo compré un producto en una tienda o adquirí algún servicio. Fíjense que la primera forma en que nace el mundo jurídico esa captación de datos es en virtud de un contrato o una relación comercial o una relación de servicio, ¿sí? Por ejemplo, yo que soy abogado, entonces ustedes a mí me suministran una información clave como su número de cédula, lugar donde viven, estado civil, sus hijos, ¿sí? Yo capto esa información porque también hay un vínculo, ¿sí? Porque yo les voy a prestar un servicio jurídico. Entonces, eso se llama, a esa persona, en ese caso sería, yo me llamaría fuente de la información. Y la ley es muy amplia y me dice que de cualquier otra índole. Es decir, en cualquier relación o en cualquier vínculo, en un acuerdo voluntario, ¿cierto? Yo puedo captar esa información necesariamente. O sea, de ahí nace esa necesidad de yo captar esa información o esos datos. Pero estos datos, ¿cierto? Estos datos puede que yo me los quede como fuente de la información o puede que yo se lo entregue a alguien más. ¿Qué es lo que hacen los bancos?
Fíjense que ustedes cuando entran y piden un préstamo en un banco, ellos le piden una cantidad de documentos, le piden sus datos, inclusive les piden datos financieros, certificaciones laborales, certificaciones de tributarias, entre otros. Entonces, ahí, en virtud de eso, que ustedes van a adquirir un servicio financiero, él los capta, pero a su vez aparece un tercer jugador. ¿Y quién es ese tercer jugador? La ley lo llama el operador de información. Es decir, ¿quién es este operador? Yo banco, fíjense, yo capto la información, pero yo tengo un tercero que se llama operador de la información, que se llama las centrales de riesgo. Hay tres, Serafín, Serfín, está otras, se me escapan en este momento, esos se les llama operadores de la información. ¿Y ellos qué son? Son personas también, entidades u organizaciones que reciben la fuente de datos personales de varios titulares de la información. Es decir, reciben de la fuente del quien capta inicialmente esa información, recibe esa información ese operador. ¿Y cuál es el objetivo de estos operadores? Pues que administra y pone en conocimiento a otros usuarios, ¿cierto? A otros usuarios bajo los parámetros que me da la ley, o sea, mediante una reglamentación específica, y accede a esa información de los terceros. Es decir, es un banco de datos, se convierte en un banco de datos. Este operador juega un papel fundamental en el tema de habeas data, sobre todo en el sector financiero, que es el que, digamos que más injerencia tiene para nuestra vida diaria, que es los servicios financieros que nosotros prestamos. Entonces, digamos que de esta idea, ustedes ya tienen claro que existen tres personas dentro de la habeas data. El titular, ¿cierto? El titular de la información, el fuente de la información, es decir, el que recibe la información, y el operador. Pero aparece un tercero. ¿Y quién es ese cuarto? Perdón. O lo podemos llamar tercero, digamos que esa relación, cuando se suministra la información. Ese usuario es aquella persona, ya sea natural o jurídica, que tiene o puede acceder a esa información. ¿Sí? Es la que tiene la capacidad de poder consultar esa información. Entonces, fíjense que ya aparecen cuatro personas. Yo, que soy el dueño de la información y la suministro, el que la recibe en virtud de un contrato, una relación comercial u otra relación, el operador, que la fuente se lo da al operador, y aparece un tercero, que es el operador que le suministra información a ese usuario o a esas personas, que es cuando uno va a pedir un crédito, ¿cierto? Y le dicen, espérese, yo lo consulto y le miro el score. Y le miro el score, es que ahí ustedes tienen toda la información financiera de su vida crediticia, moras, pagos, servicios y demás. Ese se le llama usuario. Entonces, en el tema de Aves Data aparecen cuatro jugadores. Cuatro jugadores. Por eso es clave nosotros entenderlos acá, porque para efectos de materializar o ejercer nuestro derecho de acción de Aves Data, pues tenemos que identificarlos. Posteriormente aparecen otros conceptos claves de la Avias Data. ¿Quiénes son esos o cuáles son esos conceptos claves? Los datos, por decirlo así, el insumo. O sea, ¿qué es lo que captan de mí? Y lo primero que tenemos que definir, o lo que nos define la ley, es qué es un dato personal. ¿Qué es el dato personal? El dato personal lo podemos entender así. Es cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas, ¿sí? Y que se pueden asociar a una persona natural o a una persona jurídica. Se dice que todos los datos son esas piezas de información. ¿Cuál es una pieza de información? Número de mi cédula, color de mis ojos, orientación sexual, número de hijos. Esos son piezas de información, esos son los datos personales. Y la ley me dice algo, y esto es clave para que nosotros empecemos a entenderlo, y es que toda pieza de información se presume que es personal. Es decir, de entrada, todos los datos están sujetos o amarrados a una persona, siempre, siempre. Entonces, esos datos son los que define la ley como datos personales.
Pero a su vez, la ley me los clasifica en 3 tipos de datos. ¿Esto para qué? Para nosotros determinar qué datos se pueden suministrar, cuáles están restringidos o cuáles puedo dar parcialmente. Y esos 3 datos personales o esas piezas de información pueden ser de carácter público, semiprivado o privado. Entonces vamos a definir qué es el dato público. Mire, el dato público es el que la ley o la reglamentación dice o la norma dice que sea público y que no están restringidos ni están dentro del grupo de privados o semiprivados. ¿Sí? ¿Qué dice la norma? Pueden ser, por ejemplo, los documentos públicos. Un dato público que todos tenemos y que puede ser suministrado fácilmente es el número de cédula. ¿Por qué? Porque hay una normatividad que es todo lo que me reglamenta mi estado civil, que me dice que el número de mi cédula es un dato público. Es decir, la gente puede suministrar o los operadores, o mejor las fuentes y el operador pueden obtener esos datos. Sí, el usuario puede obtener mi número de cédula porque es un dato público, porque así la ley lo determina, que es toda la normatividad que me da el registro o el estado civil. Y lo que hace la ley es decir, todo dato público es aquel que la ley permite que es público. El resto no hacen parte de esos. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros debemos entender la norma con un grado de interpretación, que era lo que decíamos que al final nosotros tenemos que entender la norma como nos la explica. Dice, todo lo que diga la ley que es público, es público. Lo que no diga la ley que no es público, no es público. Se entenderá o como semiprivado o como privado, según el caso. ¿Listo? Entonces, otros de los documentos o de los datos, de esas piezas de información que son públicas es mi estado civil. Si yo soy soltero, si soy casado, si soy divorciado, eso también es un dato público. O aquellos que tengan que ver con sentencias judiciales que no estén restringidas. Sentencias judiciales también son de carácter público, así, entre otros. Entonces aparece el dato semiprivado. El dato, me empiezo por el privado para poder entender mejor el semiprivado. El dato privado es aquel o íntimo o sensible, también se le llama dato sensible, es aquel que por su naturaleza íntima o reservada es solo relevante para el titular. Me explico. Hay un dato que es muy personalísimo y es, por ejemplo, mi orientación sexual. Yo no tengo por qué estar diciendo cuál es mi orientación sexual. Y no todo el mundo tiene que saber cuál es mi orientación sexual porque es un dato íntimo que me desarrolla derechos míos, muy íntimos. Ese es un dato que se cataloga como privado. La ley también dice que otro dato privado tiene que ver con el dato de mi orientación política. O sea, yo no tengo por qué estar diciendo si yo tengo una afinidad política a X o a Y. Eso también es un dato íntimo. Otro dato íntimo son los datos religiosos. Yo no tengo por qué estar diciendo cuál es mi fe, si profeso o si no profeso fe, o cuál es mi orientación religiosa o si no tengo orientación religiosa. O sea, yo no tengo, eso es un dato íntimo, muy mío. Y esos son datos sensibles y esos tienen un tratamiento especial. Por ejemplo, los operadores y los usuarios no pueden tener acceso a eso excepto que yo lo autorice. ¿Sí? Que yo lo autorice. Por ejemplo, en el servicio de salud, en el sector salud, sí es importante yo decirle a mi fuente, ¿quién es mi fuente? Pues, o mi EPS, que es el que me atiende, yo darle mi orientación sexual, por ejemplo, para temas de salud, porque eso puede tener injerencia en temas de salud, o yo se lo digo a mi médico, porque en función de lo que yo tengo que decírselo, mi forma de mi actividad sexual, ese tipo de datos son sometidos a reserva legal. Y hay una gran responsabilidad por parte de la fuente y el operador, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, una fuente que trata muchos datos íntimos, y es, por ejemplo, la historia clínica, sería mi operador o la EPS o la IPS donde yo fui, o el servicio médico al que yo fui. Por eso, cuando uno va allá, le hacen firmar unas autorizaciones especiales para el tratamiento de esos datos. Ese es el dato privado. Entonces, ¿cuál sería el dato semiprivado? O sea, que ni es público ni es privado. Ese es el intermedio ahí como que uno dice, bueno, pero ¿cuál sí y cuál no? Ya sabemos que el dato público es todo lo que la ley me dice. El dato privado son los íntimos. Religión, orientación sexual, orientación política, entre otros que son exclusivos y que solamente debo saber yo
y que en determinados casos se lo doy a una fuente por ejercicio de lo que desarrolla esa fuente. Por ejemplo, el dato más común es mi EPS. Pero ¿qué es el dato semi-privado? No tiene naturaleza íntima, es decir, no es un dato privado, ¿cierto? No tiene una naturaleza reservada, ni es pública. Dicho de otra manera, ni es pública ni es privada. Pero tiene una característica especial, cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solamente a su titular, sino a un cierto sector o grupo de personas o sociedad en general. Y me pone dos datos clásicos. ¿Cuáles son esos dos datos clásicos? El dato financiero y crediticio, la actividad o mi actividad comercial. Este es el dato clave. ¿Qué son esos datos, por ejemplo, financieros que yo tengo? ¿Cuánto gano yo? ¿Dónde trabajo? ¿Cuál es mi ingreso promedio? Ese tipo de datos, cuánto yo llevo en la empresa, qué tipo de contrato tengo. Esos son datos semi-privados. No todo el mundo, no es público porque no todo el mundo tiene que saber cuánto gano yo. No es tan privado porque pues, no tiene que ver con la materialización de derechos íntimos, que esa es como la característica principal del privado. Está en un término medio donde pues, hay un tercero que sí le interesa saber, y es, por ejemplo, los bancos. ¿Para qué le interesa saber al banco eso? Para saber si me presta o no me presta. Entonces, allí nosotros ya determinamos y entendimos cuáles son los datos públicos, los datos semiprivados y los datos privados. Sabemos quiénes son los sujetos, ya sabemos quiénes somos nosotros nos llamamos titulares, ya sabemos que a quién se los damos se llama usuario, fuente, perdón, ya sabemos que esa fuente se lo puede dar a un operador y el operador se lo puede dar a usuarios, o inclusive la misma fuente también se lo puede dar a usuarios, que es el que consulte esa información por X o Y motivo, siempre y cuando esté autorizado o tenga algún interés. Vamos que esto se ha convertido de una u otra manera en una forma en que la información empieza a tener valor. Por eso el dato o la información empieza a ser un intangible de valor. Continuemos. Aparece otra parte muy importante para empezar a aterrizar un poco más en la Big Data y son los principios. Digamos que si uno tiene claros estos principios, uno puede dar lo que yo llamo dar la pela cuando uno siente vulnerado el derecho a la Big Data. ¿Cuáles son esos principios? El primer principio es el de veracidad o calidad de los registros o de los datos que son tomados. ¿Y qué vale? Básicamente que la información que capta la fuente, ¿sí? Y que administra el operador tiene que ser una información veraz, completa, exacta, actualizable, comprobable y comprensible. Es decir, no puedo yo hacer una captación de datos parcial, incompleta, fraccionada o que haya error. Por eso lo devolvemos a esa facultad y es la de actualización. O sea, si yo veo que, por ejemplo, dijeron, eso pasa mucho en el sector financiero, es que yo incurrí en mora un mes y me registraron 2 meses, pues ahí me están violando el principio de veracidad, porque es una información que está captada o está registrando un error. Entonces, principio de veracidad o calidad. Esto es bueno para cuando uno está en los call centers peleando. Usted me está violando el principio de veracidad de Avias Data. ¿Por qué? Porque la información que está captando es errónea, porque la información que está captando no es cierta, porque la información, y solicito que de acuerdo a mi derecho de Avias Data haga una corrección. ¿Ven? Esa es la idea del derecho, empezar a tener el lenguaje preciso para poder hacerlo valer. ¿Cuál es el otro principio? El de circulación restringida. El principio de circulación restringida me dice que la administración de los datos se sujetan o tiene unos límites, ¿sí? Y eso significa que yo no puedo darle a mi operador o estar suministrando todos los datos que ellos me estén pidiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cierta información que no es necesaria que me la pidan. Y esos también están establecidos de una u otra manera que no puedan ser accedidos de fácil manera. Les vuelvo y les pongo lo mismo. Los datos privados y semi-privados, por ejemplo, se les aplica ese principio de circulación restringida. Yo no puedo estar publicando en Internet, ¿cierto? O por otros medios de comunicación o de divulgación digital o de otra manera o de comunicación masiva, ¿sí? Toda la información que yo tengo de mis clientes. Por ejemplo, yo no puedo estar poniendo en Internet o en mis redes sociales, hoy recibí un cliente
que tiene una orientación sexual nueva, la cual me produjo risa, por ejemplo. ¿Sí? Ahí yo le estaría violando también un derecho a él, estaría violando el principio de circulación restringida, porque él, en virtud del contrato que suscribió conmigo, yo suministrando el servicio jurídico, él me tuvo que dar una información, no sé, para imponer una tutela en una EPS. Y yo en mi red social, porque me pareció chistoso, que aparece una nueva, pues no sé, con esta nueva moda de las nuevas orientaciones sexuales, digo, no, es que puso fulanito de tal principio. Lo mismo pasa con los operadores, es decir, los operadores no tienen que estar suministrando absolutamente toda la información que tienen ellos a su custodia. Es decir, se restringe que yo pueda darle a los usuarios finales, fíjense, a esos usuarios, esa información. Aparece también el otro principio, y es el principio de temporalidad de la información, que significa que los datos que tienen estos operadores, ¿cierto? O estas fuentes, no podrá ser suministrada a terceros cuando esta información no tenga ninguna finalidad en el banco de datos. Es decir, la información mía no tiene que ser relevante o permanente. Si ya esa información no la necesitan en virtud de la relación por las cuales usted las captó, usted no la tiene que tener. Es, por ejemplo, si yo adquirí un producto, no sé, en un concesionario, y ya no tengo relación con ese concesionario porque cambié de marca de carro o cambié de carro, o yo ya no tengo carro, y me siguen mandando esos mensajitos, no sé si les ha llegado esos mensajitos de que tome su servicio, que tome yo no sé qué, yo le puedo decir a ellos que por favor me eliminen, ahí es donde aparece uno de los elementos, me eliminen porque me está violando el principio de temporalidad. Yo ya no tengo relación comercial con ustedes y ya no me interesa tenerla más. Por lo tanto, les solicito que por favor dé de baja en sus sistemas de bases de datos mi información, porque me está violando el principio de temporalidad, porque ya no es de su interés. ¿Sí? La finalidad de mis datos ya no son de su interés porque ya no tengo relación comercial con usted. ¿Listo? Otro de los principios es el de interpretación integral de derechos constitucionales. ¿Y qué me dice? Que esta ley, la ley de habeas data, ¿cierto? Tendrá que adecuarse o interpretarse con otros derechos fundamentales, que era lo que les decía. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales? Por ejemplo, el del buen nombre. O sea, yo tengo que interpretar la utilización de mis datos con el derecho de buen nombre. El derecho a la honra es otro de los derechos con los cuales yo tengo que interpretar en la ley de habeas data. El derecho a la intimidad y el derecho a la información. Entonces, fíjense que aparecen 4 derechos con los cuales que yo tengo que interpretar cómo se administran mis datos en las diferentes fuentes. El de intimidad, el de honra, el de información y el de buen nombre. Y yo lo tengo que hacer previsto, acorde o entender eso. El principio de seguridad. El principio de seguridad dice que como se capten los datos, ¿cierto? Como se capten los datos, deberán ser, o mejor, deberán tener las medidas técnicas de seguridad. Y esto sí tiene que ver mucho con los ingenieros, sobre todo los informáticos, con el tema de la seguridad de la información. Es decir, el operador y la fuente tienen que garantizar las medidas técnicas de seguridad digital, en este caso, que es por donde se está captando la mayoría de información, para que la información no se adultere, no pueda ser perdida o no pueda ser consultada sin autorización. Entonces, aquí este principio sí le aplica mucho a los ingenieros. Entonces, ustedes dirán, ingenieros, ¿y esto a mí para qué me sirve? Pues bueno, ustedes les pueden ofrecer un brochure a los ingenieros en sistemas y decir, bueno, usted maneja datos, recuerde que en el principio de la base de datos usted tiene que aplicar el principio de seguridad. Yo le tengo a usted un software de seguridad, yo mime el sistema de información. Es decir, mire cómo esto puede tener una práctica inclusive comercial. Pero entonces, a eso se refiere. Inclusive yo le puedo pedir al operador o mandar a investigar al operador. Oiga, es que allá se perdieron datos. Y esto está pasando mucho. No sé si se han dado cuenta que a ustedes les está llegando mensajes que usted dice, oiga, pero yo nunca he tenido nada con esto. Es decir, hay pérdida de datos. Y esto pasa mucho también en el sector financiero, que es cuando, por ejemplo, los asesores se llevan bases de datos de clientes y me llaman del banco, no sé, X, cuando yo nunca he tenido una relación comercial con eso. Ahí uno puede decir que hay una pérdida o una violación al principio de seguridad. Y por último, está el principio de confidencialidad. Y este tiene que ver que todas las personas que intervengan en la administración de esos datos, ¿sí? Que no tengan naturaleza pública, están obligadas a garantizar la reserva de la información.
inclusive después de finalizada la relación. Es decir, yo no tengo por qué después vender esos datos o que ese operador o esa fuente esté suministrando mis datos por ahí, porque sí, me estaría violando el principio de confidencialidad. Y ya para entrar en la recta final se me fueron un poquito de minutos más, pero pues la idea era poderlos aterrizar bien. Son unos tips que doy para ya cerrar, digamos que materializar o entender un poquito más el tema de Aves Data. Es un tema bastante amplio. Esto inclusive para mí sería casi que un curso exclusivo de Aves Data desarrollando principio a principio, que es un dato semi-privado, haciendo una clasificación específica, dependiendo la organización, o sea, decir, este tema de Aves Data, inclusive la creación de una política de Aves Data, cómo se tiene que aplicar en una empresa, cómo usted tiene dentro de su sistema de gestión, tiene que adecuarlo, cómo la ley te exige, o sea, esto te da mucho, inclusive ya ahorita se están hablando de especializaciones en cursos de Aves Data. Pero ya para terminar la conferencia, hablo de los aspectos prácticos, es decir, cosas que de pronto nos interesan ya en la práctica independientemente de toda la teoría jurídica que hay detrás de esto. Y es la primera premisa. Ustedes siempre pueden y deben entender que para que ustedes les suministren o les autoricen los datos, siempre debe contar con su autorización. No sé si se dieron cuenta que en el sistema que maneja CIEM, cuando ustedes entran para poder entrar y accesar a la conferencia, al final le da un clic que dice autorizo el tratamiento de datos. Por ejemplo, ahí yo le tendría que generar un link, ¿cierto? Yo tengo que generarle un link donde esté la política de Aves Datos para que yo pueda decirle, oiga, sí autorizo, porque ahí hay un pequeño, y esto es una observación respetuosa, y es, yo tengo que generar el link que ahí donde dice autorizo, para más información, linkear acá de nuestra política de tratamiento de datos. Porque yo podría decir que ahí me está violando el principio de autorización porque no está siendo claro y expreso cómo yo te estoy autorizando los datos, la política en la que me da esa parametrización, en qué datos yo coopto, cuándo se los doy al operador, cuándo no se los doy al operador, etc. ¿Sí? Cuándo lo pueden consultar los usuarios, cuándo no lo pueden dar los usuarios. Es decir, es la parametrización que está ahí. Entonces, siempre debe existir esa autorización. Siempre. Entonces, cuando ustedes creen formularios, cuando ustedes hagan encuestas, siempre pongan eso. Y si ustedes no tienen una política, porque yo soy estudiante, por ejemplo, y estoy haciendo un barrido de información porque es una encuesta, yo les recomiendo pongan un párrafo que digan autorizo de acuerdo a los parámetros de la ley 1256, decreto tal, 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 para efectos académicos, tal, 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 y poner esto y autorizo. Siempre hay que pedir previa autorización. Entonces, si no está esa autorización, hay una violación a mi derecho de habeas data. Primera cosa práctica que uno tiene que entender para el ejercicio profesional y para el ejercicio como persona natural. Entonces, primer paso, siempre autorizo. Ahí hay una recolección de información. ¿Quién hace esa recolección de información? Ya sabemos que se llama la fuente. Ellos recolectan la información. Y después de que hace esa recolección de información, aparece el mecanismo de lo que yo lo llamo el CARE. ¿Y cuál es el CARE? Es el que les di inicialmente, que es este, que es conocer, actualizar y rectificar, que es mi derecho, el CARE. El CARE es eso. Pero aparece una última, y fue por extensión del principio de temporalidad que yo les digo, y es el principio de eliminación. Es decir, bajo esos dos principios, la reglamentación se ha desarrollado el tema de que yo también puedo solicitar que se elimine la información en cualquier fuente o operador donde yo haya suministrado, siempre y cuando ya ese dato no sea relevante para el ejercicio de la relación o el vínculo que yo cree con ese operador o con esa fuente. Y por último, los datos importantes es la última reforma que se hizo ahorita en el 2021 y es la permanencia de la información. Esto sobre todo para el sector financiero. Esto creo que es lo que más nos interesa a nosotros y por a veces por lo que más peleamos. Y es cuando o qué nos dio, y es que la ley 2157 de 2021 al, creó, o mejor, modificó un artículo de la ley de Aves Data, la cual me dice a mí cuándo o cuánto tiempo debe estar la información negativa. Recuerden que los sistemas de información puede ser información positiva, que el principio es que siempre será permanente y siempre tendrá que permanecer la positiva, pero la negativa sí se le aplica el principio de temporalidad, es decir, no tiene que estar registrada permanentemente. Y es que de manera clara me dice,
Esto es para el sistema financiero. Primero, que la información positiva siempre, o sea, si yo soy buen pago, siempre lo tendrán que registrar. Y esa información será permanente. O sea, a mí no me la pueden eliminar. Segunda, el tema de la información cuando yo incurro en mora, ¿cuánto tiempo debe estar? Máximo 4 años. 4 años a partir de qué? A partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea extinguida la obligación. Es decir, que solamente podrá estar por el doble de la mora. Me explico. Si yo estuve 2 meses en mora, ¿cuánto podrá estar la información registrada? Máximo el doble, o sea, 4 meses, ¿cierto? Eso es lo máximo que pueden estar. Máximo está registrada la información negativa. Pero supongamos que yo estuve en mora, no sé, 5 años estuve en mora, ¿cuánto sería el doble? 10 años. ¿Qué me dice la ley? Usted no puede tener en mora 5 años registradas como tal el dato. Lo máximo que lo podrá tener serán 4 años. Una vez usted se haya pagado las cuotas vencidas o se haya extinguido la obligación. Lo otro que me cambia la ley, la caducidad. Me dice que efectivamente, independientemente de que si el dato negativo haya sido superior o el cobro o el estado de cartera o todos esos datos referentes a la situación del incumplimiento que ustedes tengan, todas esas obligaciones caducarán una vez cumplido el término de 8 años contados a partir del momento en que entre en mora la obligación. Cumplido este término, deberá ser eliminado de la base de datos. Eso quiere decir que por más que yo me haya demorado, así haya yo demorado, no sé, tengo un registro negativo de 2002 y todavía me aparece, yo puedo hacer que me apliquen este parágrafo de la ley que me dice, lo siento, así yo no haya pagado porque independientemente si mi obligación sigue vigente o no, usted no me puede tener el dato. Entonces hay una caducidad de 8 años. Y me establece un dato muy importante y es que si mi deuda es menor al 15%, esto pasa con los operadores, sobre todo telefónicos. Si el 15% de un salario mínimo, estamos hablando de 150.000 pesos, ¿sí? Si el dato es menor a 150.000 pesos, ¿sí? Usted, para podérmelo reportar, primero me tiene que enviar 2 comunicaciones y cada comunicación tendrá que tener una diferencia de 20 días calendario cada una. ¿Sí? Y si yo, después de esas comunicaciones, yo sigo en mora y es menos de 150.000 pesos, ahí sí me podrá reportar que esto pasa mucho. Con esto ya termino mi exposición. 50 minutos, se me fueron 10 minutos más. La idea es que si tienen alguna inquietud o dudas, igual yo pongo a disposición también mis servicios. Ahí está mi número de teléfono. Mi número de teléfono es 300-478-9068. Nuestro correo electrónico, semillasporbogotá@gmail.com. Para si ustedes tienen consultas, tienen dudas, quieren un asesoramiento más personalizado de acuerdo a su situación fáctica, pues con mucho gusto estaremos allí para servirles. Ingeniero, muchísimas gracias. A usted, David Andrés, muchísimas gracias por tan excelente presentación, por la información que nos acaba de trasladar. Bueno, aquí tenemos al ingeniero José Armando Pérez, que no se tiene inquietud. Vamos a verificar, ingeniero José Armando, muy buen día, bienvenido. Sí, muy buen día, Oscar. Muchas gracias. Un saludo especial para todos y en particular para el conferencista, el doctor David. Tengo una inquietud, es nuestra legislación, pues la percepción que tengo es que la legislación es como muy garantista para el pícaro, para el victimario, no para la víctima. Y en esto de manejo de datos, a uno lo llaman de operadores de móviles, de servicios electrónicos, lo llaman de bancos. Es decir, y uno está casi que continuamente los datos de uno ya son los que estaban en el segmento semiprivado, pasan a ser públicos, porque son ventas de bases de datos y existe un mercado negro, pero está prácticamente socialmente permitido. La pregunta es, cuando estos señores compran bases de datos y entidades y empresas y entidades financieras compran bases de datos,
para hacer mercadeo, ¿en qué delito están incurriendo? Perfecto. Sí, vamos a hablar, digamos, yo siempre he dicho una cosa es el marco jurídico y el deber ser y otra cosa es la realidad, ¿no? Y la realidad es que existe ese mercado porque la información se volvió valiosa. O sea, cuando algo se vuelve valioso, entra el mercado. Y si no está regulado, digamos que ya hay una reglamentación que me prohíbe esa transmisión de datos sin previa autorización. Entonces, fíjate que ya estaría al margen de la ilegalidad. Efectivamente, hay algo que se llama, o en nuestra legislación hay algo que se llama delitos informáticos, ¿sí? Allí nos tocaría entrar y adecuarla o tipificar las conductas de aquellas personas que sustraen información y la venden a otros. Entonces podríamos estar hablando de varios delitos que podría estar incurriendo. Entre esos, por ejemplo, abuso de confianza, entre esos robo, porque pues, la información también es un activo que ya se considera activo, entre esos acceso se llama así, acceso, no se me escapó el nombre exacto, que es acceso eh, a bases informáticas sin conocimiento previo, eso también es un delito. ¿Sí? Ya sea que yo entre un Excel y me robe el Excel, o sea que le tome un pantallazo, independientemente del método, también eso es un delito. Entonces estaríamos hablando casi de una tipificación de 2 o 3 delitos. ¿Qué es lo difícil? Lo difícil es dar las pruebas e iniciar el proceso. Digamos que la materialización eso es lo más difícil desafortunadamente. Pero nuestra legislación sí tiene los mecanismos jurídicos. ¿Qué es lo que se dificulta? La materialización de estos delitos. Es decir, la materialización efectiva de la protección, ¿no? A eso me refiero. Pero sí, sí hay unos delitos como tal que se pueden adecuar, pero hay que verificar la conducta como tal. Inclusive nosotros dentro de CONACIEM, dentro del proyecto de conferencias, vamos a hablar de los delitos informáticos. Allí podríamos tocar este tema y de pronto poner ya ejemplos, porque el derecho penal toca aprenderlos con ejemplos, y podríamos decir, mire, estos delitos podría pasar cuando alguien entra y sustrae información de manera ilegal en una empresa, o se la roba, o se la lleva, o la capta, o bueno, o la vende, ¿sí? Siendo información de otro. Pero sí hay unos delitos los cuales podemos establecer como tal. Y como le dije, le pongo un ejemplo de 3 fácil, pero ya tocaría poner el ejemplo exacto de cómo fueron las circunstancias de modo, tiempo, lugar para nosotros poderlo tipificar. Sí, y la otra es muy frecuente, ya está popularizado, que uno pide un servicio. De hecho, pide uno un servicio, un domicilio. Llama uno un domicilio para comprar, para uno comprar huevos, por poner un ejemplo. Y ya el correo de voz le dice a uno que al aceptar la llamada está aceptando, autorizando el uso de sus datos. Va uno a un hospital y aparte de que el médico le hace firmar de que sí, que se puede morir, pero que él no es responsable, le hacen a uno firmar un poco de documentos sobre el manejo de sus datos, de los cuales en la práctica uno no los lee, porque, es decir, si los leyera y quisiera refutarlos, entonces le dicen, entonces no te opero, entonces no te inscribo, entonces no te matriculo, es decir, pareciera que es una cohesión que uno como ciudadano está sometido y que uno está prácticamente obligado a dar la autorización para que le manejen sus datos. Es correcto, es correcto. Digamos que como la ley exige que haya una previa autorización, y si no hay esa previa autorización, digamos que podría estar en curso en una sanción administrativa. Ahí se me faltó ese último pedacito, se me escapó, y es que la competencia de la vinculación o protección de la data la tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, y hay unos mecanismos de protección administrativos. Podemos decir que en la práctica, pues la gente se cura en salud, entre comillas, y es, si usted quiere que yo le preste el servicio, usted tiene que aceptar como tal el tratamiento de datos. Y es una presunción que desafortunadamente no es un tema. Yo siempre he dicho que la norma, y digamos que los años de experiencia me han enseñado que la norma está bien, pero la cultura y la ética es la que estamos mal, porque pues no me sirve nada la norma si ética y moralmente estamos actuando de una manera que para ponerle la trampa a la norma. Digamos que desafortunadamente yo estoy de acuerdo con su merced. Yo le puedo hablar de todas las herramientas jurídicas que hay, de los mecanismos que podemos activar, pero creo que esa es una situación más ética y cultural que nosotros tenemos que mejorar, porque la norma tiene un buen propósito. Lo que pasa es que siempre se le busca el quiebre a la norma para adecuarlo
a las situaciones o las necesidades que yo tengo. Pero usted tiene toda la razón, ingeniero. Sí, muy interesante, doctor David. Y este es de mucha aplicación y de las cosas que uno realmente cuando le piden acepta el tratamiento de datos y inclusive muchos le dan todo el documento. Entonces si uno se pone a leer el documento y le dice que no acepto, pues no tiene el acceso, o sea, está como condicionado, es como si fuera un contrato de adhesión. Yo me adhiero porque tengo la necesidad. Es correcto. Es casi un contrato unilateral. O sea, usted o lo acepta o no lo acepta y no se le da el servicio. Así de sencillo. Muchísimas gracias, muy interesante el tema. Vale, con gusto. Espero verlos en las próximas conferencias, Dios mediante, sobre otros temas. Todo derecho de TIC. Claro que sí, David, muchísimas gracias por su presentación. Bueno, por tiempo no podemos pasar más preguntas, pero bueno, como lo acaba de mencionar, esperamos continuar contando con su conocimiento en futuras actividades virtuales. Muchas gracias a CIEM y a ingenieros. Entonces quedo presto, ahí está mi número de teléfono, ahí está nuestro correo electrónico para los que quieran contactarme. Con mucho gusto ahí estoy para servirles. Excelente. Y recuerden, ingenieros, los invitamos a nuestra próxima actividad, hoy a las 3 de la tarde, para que lo tengan muy pendiente y continúen también invitando a sus colegas y amigos. Este va a ser un taller el día de hoy, un taller técnico, árbol de causa raíz. Cordialmente invitados y nos vemos a las 3 de la tarde. Feliz mañana para todos.